Buen día, ingeniera. Somos el grupo número 1. En esta ocasión hablaremos acerca del algoritmo de regresión lineal. ¿Qué es regresión lineal? La regresión lineal es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se utiliza en Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Es una disciplina científica del ámbito de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. También se utiliza en estadística. En su versión más sencilla, lo que haremos es dibujar una recta que nos indicará la tendencia de un conjunto de datos continuos. Si fueran discretos, utilizaríamos regresión logística. La regresión logística es un algoritmo de clasificación que se utiliza para predecir la probabilidad de una variable dependiente categórica. El análisis de regresión es un subcampo de Machine Learning supervisado, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Su propósito es establecer un modelo para la relación entre un cierto número de características y una variable objetiva continua. En los problemas de regresión perseguimos obtener una respuesta cuantitativa. Tenemos la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple. La regresión lineal simple es un modelo de regresión en donde una función lineal representa la relación existente entre una variable dependiente y su respectiva variable independiente. Y la regresión lineal múltiple es idéntico al modelo de la regresión lineal simple con la única diferencia de que aparecen más variables explicativas. Y acá tenemos un ejemplo de un gráfico de regresión lineal múltiple. Este modelo tiene cuatro características principales. La primera es que existe una relación lineal y aditiva entre la variable independiente y la dependiente. Con relación lineal quiere decir que si la variable independiente aumenta en un grado, lo hará de la misma forma la variable dependiente. Y con aditiva significa que tanto la variable X como Y o dependiente e independiente no se verán afectados por otras variables. Como segunda característica, se tiene que no debe haber una correlación entre las variables independientes o de lo contrario no se obtendrá información útil del algoritmo. La variable dependiente y los términos de error deben tener una distribución normal, ya que de lo contrario, al igual que con la característica anterior, no se obtendría información relevante u útil. Y los términos de error deben de poseer varianza constante. Como ventajas del algoritmo, la principal es la predicción del comportamiento de los datos. Esto quiere decir de que por medio del gráfico uno puede observar cuál es el comportamiento entre dos variables o simplemente cuál es el comportamiento que tiene una variable. La segunda ventaja es el modelado a respuestas de marketing. Las empresas usualmente lo usan para determinar cuáles productos son los que las personas desean comprar en conjunto, por decirlo así, o si hay un producto que se vuelve famoso en un cierto tiempo. Es fácil de entender y explicar, lo que puede ser muy valioso para las decisiones de negocios. Los analistas utilizan el algoritmo como una vista rápida de cuál es el comportamiento que toman las variables. Entonces, el gráfico hace que ellos tomen un análisis rápido, un resultado ya más fácil y rápido de cómo es el comportamiento. Y eso los ayuda en la toma de decisiones. Es rápido de modelar y menos propenso a sobreajuste. Como es lineal, quiere decir de que las funciones son lineales. Entonces no se trabajan con funciones complejas en las que las variables estén unidas por una función logarítmica o de ese tipo. Y eso hace que sean más fáciles para poder trabajar con ellos y no tengan que ajustarlos a modo de que sí den un resultado que tenga sentido.
como última ventaja, dice que es la representación gráfica para medir la fuerza de una relación entre variables. Este viene a ser como un resumen de las 4 anteriores, ya que la fuerza es el resultado de si una comparación entre variables o una variable sola tiene un comportamiento ascendente o un comportamiento descendente. Así las empresas van viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. En las desventajas, la principal desventaja que tiene es la posible presencia de valores atípicos. Los valores atípicos son esos puntos que están alejados de la media, alejados de la agrupación principal, donde todos están agrupados. La desventaja en un análisis como este es que el analista puede tener una hipótesis de cómo pueden ser los resultados, pero ya en la gráfica puede dar un resultado diferente, puede que den muchos valores atípicos, entonces no se puede llegar a una conclusión, no se puede determinar cuál es el comportamiento. Solo se basa en relaciones lineales. Esto va en conjunto con lo de las funciones no lineales. No, eso de las funciones logarítmicas, no se puede trabajar con ese tipo de funciones. Sí se podría, pero habría que trabajarlo a modo de que sea lineal y eso toma trabajo. Lo más recomendable es utilizar un algoritmo que sí pueda trabajar funciones no lineales. Los datos deben de ser independientes entre sí. Eso quiere decir de que los datos no deben de ser, no tienen nada que ver con los resultados de otro. Un ejemplo es los resultados de las pruebas de los estudiantes. Cuando se tienen estudiantes de varias clases, grados, escuelas, distritos escolares, los alumnos de la misma clase tienden a ser similares en muchos aspectos. Es decir, que a menudo provienen de los mismos barrios, tienen los mismos maestros y eso ya no los hace independientes. Con cuantitativos es la mejor recomendación que los datos sean cuantitativos, porque el resultado es mejor cuantitativamente. Y la última es la cantidad de muestra puede alterar el resultado. Esta desventaja viene más a relación con la regresión lineal múltiple, ya que se basa más que todo en la muestra. Si se toma una muestra pequeña, puede dar un resultado, pero si no se toma toda la cantidad de registros, entonces no se puede llegar a un análisis más verdadero, un análisis que ya que esté más cerca a la realidad y que pueda ayudar a tomar una decisión que sea de beneficio a la empresa. Bueno, como ejemplo de algoritmo de regresión lineal, vamos a tomar como base un dataset que ya trae sklearn. Vamos a trabajar en Python y básicamente se importan las librerías que vamos a usar. Ya dije que en sklearn trae datasets por defecto, así que vamos a hacer la predicción del precio de casas en Boston dependiendo del número de cuartos que tiene. Importamos ese dataset, importamos la librería para poder hacer la regresión lineal y también la función para poder graficar. Vemos de que si imprimimos los datos del dataset, aparece todo desordenado. Entonces, para poder tener un mejor entendimiento, se visualizan los cases que podemos saber cuáles son los datos, los targets, el nombre de los campos y su descripción. Vemos que si vemos la descripción, son 506 datos y son 13 atributos, en los que básicamente el último atributo, el 14, es el target. Si vemos los nombres de los campos, ahí aparece de que contando desde 0, comenzando en CRIM, el número 5 es RM, que representan los cuartos. Entonces, para la variable X vamos a seleccionar
El campo número 5, que es de cuartos, para la variable y vamos a seleccionar el target. Y básicamente solo es eso. Y vamos a graficar X y Y. Se colocan los nombres de cada eje y vamos a mostrar. Este es el gráfico que nos tira de los datos que acabamos de ver en el dataset, que ya vienen por defecto. Estos serían como que los datos reales. Vemos que hay algunos puntos dispersos que se va a ver el resultado de esto más adelante. Aquí ya comenzamos con la implementación de la regresión lineal. Como siempre vamos a cargar la librería para entrenar y para hacer las pruebas de los datos. Vamos a separar los train y las pruebas y vamos a generar el algoritmo. Vamos a entrenar las X y Y y vamos a realizar una predicción. Dentro de esta se han cargado las dos tablas de datos. Se puede ver de que hay algunos datos que sí se diferencian, aunque solo hemos agarrado el 20% de los datos que teníamos allá. Algunos datos sí no son totalmente eh, hacer, no son tan iguales como que los datos reales, por eso datos que aparecían dispersos. Y en esta gráfica se puede apreciar de que hay algunos datos que están muy dispersos, entonces venían siendo como datos erróneos, pero básicamente es así como trabaja el algoritmo de regresión lineal. Para los trabajos futuros, el mejor predictor de comportamientos futuros es el comportamiento pasado. Con esto esta frase lo que nos da a entender es de que entre más datos tengamos recaudados de estudios anteriores, mejor va a ser la predicción que vamos a tener. Tenemos el famoso término de neural networks. Creo que todos en el mundo de la informática conocen la famosa neural network de YouTube, que se basa un 80% de su algoritmo en regresión lineal. El otro 20% es de algoritmos que rellenan o recaudan información para que el algoritmo de regresión lineal pueda hacer una predicción bastante adecuada de lo que cada uno de los usuarios mira y la comunidad, digamos, en cierto país o en ciertas regiones mira. Entonces, con eso, la famosa Neural Network de YouTube logra poder adivinar nuestros gustos o qué es lo que podamos ver. Y se basa en un sistema de sí y no, de que si nosotros damos clic, ya es un nuevo dato que se suma a esta Neural Network para que la regresión lineal pueda hacer su selección. En sociología, mucho antes de que las computadoras, ¿qué puedo decir? Mucho antes de que las computadoras se presentaran en la sociedad, el término de regresión lineal se usaba en sociología. Se usaba para poder estudiar el comportamiento humano, ya por 1940, 1950, donde este término de regresión lineal se hizo bastante famoso cuando Estados Unidos empezaba a estudiar el comportamiento humano para poder así mejorar la sociedad, cómo aplicar tiendas en diferentes calles de las ciudades más importantes del país. También la regresión lineal tiene bastante influencia en el descubrimiento de la historia del comportamiento humano en el área de la evolución. Y eso también en el futuro sirve para, con todos estos estudios recaudados, poder seguir haciendo más regresión. Es algo bastante recursivo. En medicina, la mayor aplicación de regresión lineal se encuentra en unas gráficas, las famosas gráficas de Kaplan and Meier, que son las que predicen con bastante exactitud si una persona tiene esperanza de vida sobre un cáncer terminal o no. Esto lo que hace es tomar un barrido de todas las células vivas y todas las células muertas, cómo cambian en el tiempo.
y el comportamiento que presentan es un comportamiento lineal. Entonces, depende del coeficiente, si es negativo o positivo, se puede predecir con bastante exactitud si una persona tiene esperanzas de sobrevivir al cáncer o no, y cuánto es el porcentaje de supervivencia. Y todo esto pues viene a finalizar en lo que es el Big Data. Todo, a partir desde que nació el Internet, está siendo grabado. Nuestro comportamiento, nuestros likes, nuestros clics, los videos que miramos, resultados de hospitales, resultados de negocios, todo queda grabado en bases de datos y las empresas pueden optar a aportar cierta base de datos que ellos ya no ocupan a los proyectos de Big Data, donde se corren numerosos algoritmos, entre ellos y el más usado, la regresión lineal, para poder hacer de Internet un lugar más amigable, predictivo y que pues pueda tener muchas más aplicaciones en el futuro.